Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie de estos días jueves, una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 29. Tema número 29 de esta serie. Y este tema se va a titular Ignorancia y extravío. Vamos a entrar, hermanos, a un punto donde hoy en día, como lo he mencionado en algunas ocasiones, la gente piensa que porque hay ciertas situaciones en la congregación de desorden, obviamente, piensan que ese es el mover del Espíritu y ese es el poder del Espíritu, y Dios se quiere mover así, ¿verdad? Y muchos dicen, ¿y tú quién eres para decirle a Dios cómo se quiere mover? Pero hermanos, tengamos en cuenta que Dios no es un Dios de confusión, ¿ok? O sea, Dios no va a hacer cosas dentro de la iglesia para que la gente salga confundida y no sepa qué pasó, pero fue tremendo. O sea, eso no es de Dios, hermanos. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Pero me voy a enfocar, hermanos, a algunas cosas importantes dentro de este bloque, que seguimos en el orden, hermanos, pero que hoy se utiliza mucho esta parte para engañar. Y yo recuerdo cuando recién salía ese canal Enlace, pues eso era novedoso, ¿no? Ver campañas de milagros y campañas de evangelismo masivo y ver cómo había gente pues, famosa que llenaba estadios, llenaba escenarios, y pues la gente se sorprendía, ¿no? Y vienen preguntas como, ¿y si no es de Dios, por qué la congregación donde están está llena? ¿No? Por decir, este falso profeta, Cash Luna, tiene ese tipo de cosas. De hecho, él ya tiene, por si quieren ustedes inscribirse, él tiene un curso de milagros y profetas y toda la cosa. Pues te cuesta unos $2,000 la entrada, por si quieres. O sea, son como unos 40,000 pesos. Nada más por el cursito que él da. O sea, fíjense, él ya no es pastor, él ya es un coach, él ya es un animador, él ya es un director, ¿no? de gente que dirige a la gente a lo que ellos quieren, ¿no? ¿Qué decimos? Hablamos de, por decir, de esos de siembra para el reino, y hacían bonches de hojas, y yo recuerdo un día que empezaron a hablar que el que quiera don de sanidad, que venga y siembre, y vamos a orar para que Dios se lo dé. Hermanos, eso es una vil mentira, porque la Biblia dice que Dios reparte como Él quiere. No, o sea, no podemos darle a alguien diciendo, pues ahora tú tienes don de sanidad, y ahora tú tienes eso de don de lenguas. Pues no, eso no es posible, hermanos. Eso no es verdad. Otra cosa que vamos a tener que ver igual, hermanos, es que por el hecho de que alguien tenga un don, no quiere decir que es cristiano. Un don se puede imitar, se puede falsificar. O sea, hermanos, hasta las brujas hablan en lenguas. O sea, el hecho de que alguien hable en lenguas, supuestamente, no quiere decir por eso que es cristiano, porque los brujos también hablan en lenguas, los brujos también sanan. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Satanás siempre lo hace para engañar. ¿Pensaron que no se puede imitar el carácter cristiano? Eso no se puede imitar. Por eso dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Por sus frutos los conoceréis. El hecho de que él hable en lenguas y tire gente, eso no dice nada. Pero vamos a entrar en materia. 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Una iglesia sin sabiduría, hermanos, la extravían tan fácilmente por su ignorancia de cómo Dios obra en la iglesia. Los dones en la iglesia tienen su propósito. Ahora, no voy a hablar
sobre diferentes posturas que hay sobre los dones. Hay cesacionismo, semicesacionismo, ¿cómo se llama? Hay dones que están totalmente activos, ¿verdad? O si están medio activos, algunos han cesado y otros no. No voy a enfocarme en eso. Más bien quiero enfocarme en lo que hoy y hace varios años hemos estado viviendo, de ver gente que hace show para que la gente crea en ellos. Óiganlo bien, hermanos, ¿cómo lo digo? Para que crean en ellos, no para que crean en Cristo. Porque todo ese show que se montan no es para que vean a Cristo, es para que los vean a ellos. Y haciendo galas de poder, autoridad, hacen todo un circo, todo un show. Pero ellos dicen, no, es la unción, es la unción. No, es que yo como Eliseo me dieron el manto de la autoridad, ¿no? Y ahí ves a varios que ponen manto sobre él y Dios ha dicho que tú irás a las naciones y tendrás una iglesia grande. Puras tonterías, puras tonterías. ¿Por qué? Se enfocan en ellos nada más. Una profecía jamás se enfocó en alguien, siempre se enfocó en Cristo. ¿Ok? Y eso, hermanos, ha engañado a la iglesia. Una iglesia sin sabiduría que quiere los dones, pero solo los más vistosos. Por eso el don de lenguas es el don más pequeño de todos, pero es el más desordenado que existe. ¿Por qué? Porque es vistoso. Don de sanidad, don de hacer milagros. Hoy dicen también el don de apóstol. Y voy a decir un poco de contexto histórico, hermanos, que me parece bien señalar aquí. El primer movimiento así carismático comenzó en el 1901. Ahí comenzó el movimiento carismático. Hoy se dice que estamos en la tercera ola de este movimiento. Pero pasaron 100 años, hermanos, 100 años. En el 2001 fue potencialmente aún mayor. La primera fecha marca el comienzo del mayor movimiento pentecostal moderno. Y entraremos con un hombre llamado Peter Warner. Peter Warner era un misiólogo, autor y cronista de los acontecimientos recientes carismáticos. Y él cree que a principios del siglo XXI se produjo un cambio trascendental en el plan redentor de Dios. Es lo que él decía. Y entonces él decía que este cambio trascendental tenía que ver con que ahora los apóstoles han resurgido. Por eso vemos ahora todo este movimiento apostólico. Supuestamente ellos. Él cree, Warner, que en cada generación de la historia de la iglesia siempre ha habido individuos que poseen el don del apostolado, pero que solamente recientemente fue posible que una gran cantidad de apóstoles se desarrollaran, tuvieran el conocimiento y tuvieran la capacidad apostólica, según él. Según Warner, los cristianos contemporáneos pueden comenzar a acercarse a la vitalidad espiritual y el poder de la iglesia del primer siglo, porque ahora tenemos apóstoles que nos hagan ver la verdad. Aceptamos, recibimos y ministramos todos los dones espirituales, incluyendo el don del apóstol, según él. Digo según él porque es una falacia. Todo tiene un porqué y te vamos a llegar ahí. El por qué él empezó todo este movimiento falso, Entonces, hermanos, en un intento por organizar el nuevo movimiento apostólico, Warner delimita dos categorías del apóstol. Número uno, los apóstoles verticales, ¿no?, que sirven como líderes en los distintos ministerios o redes ministeriales. Son aquellos apóstoles que tienen como 100 iglesias, ¿no? 100 iglesias, y ellos pastorean 100 iglesias, y todos esos que están allí están bajo el apóstol, bajo la cobertura, bajo la unción del apóstol. Y están los apóstoles horizontales. ¿Qué son estos apóstoles horizontales? Que ayudan a reunir a los líderes. Un apóstol horizontal, según él. O sea, un apóstol vertical es Pedro. Es Pablo, porque ellos recibieron, los apóstoles verticales, verticales, son los que reciben nueva revelación. Herejías, obviamente, pero nueva revelación. Y los horizontales son como Santiago.
Cuando Pablo fue a Hechos, con los apóstoles, Santiago fue el que reunió a todos. Esos son los apóstoles horizontales, según él. Las categorías apostólicas incluyen, hermanos, miren, miembros de un equipo apostólico, funcional, eclesiástico, apóstoles congregacionales, apóstoles de convocatoria, embajadores, movilizadores, apóstoles del mercado, apóstoles por llamado. Y si buscamos eso en el Nuevo Testamento, no existe. ¿Pero por qué ellos lo toman así? Pues porque lo dijo el apóstol. Eso es nueva revelación. O sea, por eso muchos dicen ellos, somos más que Pablo porque nosotros tenemos más revelación que Pablo, según ellos. Hermanos, ver esto no es algo relativamente nuevo. Siempre ha habido gente que se cree especial y que tiene cosas que los demás, dice él, que no tienen. Sin embargo, solo divagan en sus pensamientos y dicen cosas sin sentido que radican en la locura. Y lo vamos a ver esto, hermanos. 2 Corintios capítulo 11, verso 1. Pablo aquí va a abordar este punto, y ese es el punto que me quiero enfocar, hermanos. O sea, por eso les digo, no voy a enfocar un poco más en que si los dones ya cesaron, si no cesaron. No, hermanos. Yo daré un poco de espacio, un poco al don de lenguas en una sesión, porque es importante saber, porque hoy en día piensan que hablar cosas como bereber y barabara y buruburu y chiribí y toda la cosa, eso es don de lenguas. Eso nada que tiene que ver con don de lenguas, hermanos. Nada tiene que ver. O sea, si tú oyes a alguien que diga, no, pues guau, guau, y eso no está hablando en lenguas. Ese simplemente hace un teatro. Un don de lenguas es un lenguaje que, pues, tiene algún punto. O sea, pues a lo mejor empieza a hablar francés, inglés, catalán. Pues es un lenguaje que, pues, es un lenguaje que está diciendo de verdad algo, ¿no? Pero ahí vemos toda esa sarta de mentiras y tienen a su traductor, ¿no? Y guau, 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 el Señor te está diciendo. Y guau, 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 desata lo que te he dado. O sea, y recuerden, hermanos, que les dice la palabra, toda profecía debe ser juzgada. O sea, ¿oímos? Y está diciendo cada falacia. O sea, nada que ver, ¿no? Yo se los he contado aquí en esta organización. Digo organización porque pues, no sé si decíamos esta organización del Río. A una mujer le profetizaron. Esta mujer tenía como unos 15, 16 años. Y le profetizaron que ella iba a ser una misionera grande. Y por lo tanto se tenía que guardar en su casa, ya no ir a la escuela, ya nada, porque ella estaba apartada para el Dios del Señor, así lo confesaba. Pregúntame, la muchacha, ¿dónde anda? Pues en el mundo. ¿Y qué pasó con la profecía? Es que ella no creyó, no tuvo fe. Pues qué fácil te la quitas, ¿no? No tuvo fe, no creyó en lo que Dios le dio. No creyó en tus mentiras, ¿verdad? O sea, pura falacia, hermanos. Eso no es profetizar, no es profetizar. Por eso les digo, hermanos, hoy la iglesia está llena de este tipo de movimiento, el movimiento carismático. Carisma viene de la palabra don, que es carisma, que es un regalo, Entonces, el movimiento carismático se basa en que Dios empieza a mover. Y los que estamos viendo historia de la iglesia, lo vamos a ver, hermanos, en esas comunidades que se hacían cuando los hombres iban inmigrando. Ahí se empezó ese tipo de movimientos, donde pues simplemente se predica y empiezan a surgir cosas, y como hay ignorancia, pues piensan que es el mover de Dios. Entonces, 2 Corintios 11:1 dice, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, en este capítulo 11 y en el anterior, defiende su apostolado y le llama locura. ¿Saben por qué? Porque no era algo necesario estar defendiendo algo evidente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que llegaron falsos maestros,
falsos apóstoles a Corinto. ¿Y saben qué hicieron los corintios? Los aceptaron con gusto. ¿Ah? Los aceptaron con gusto. ¿Y qué hacían con Pablo? Lo rechazaban con gusto. Eso es típico, ¿no? Que los cristianitos, y es como el hijo, ¿no? O como la gente, ¿no? Ama más la comida de la calle que de su casa, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? El cristianito típico que pues sí, el YouTube es mi pastor y nada me faltará. Y cuando se trata de la iglesia, ahí sí son bien cortantes, ¿no? Así, no, aquí toda la escritura. Pero en YouTube no saben discernir. O sea, se dejan llevar por todo. Por todo lo que ven se dejan llevar. Eso era un Corinto. Un hombre sin sabiduría, un hombre que se guía por lo que más me convenga. Así no es, hermanos. Por eso pasa que cuando hay una iglesia sin sabiduría, son extraviados con sus grandes milagros y su grande oratoria, porque no predican, grandes pensamientos. Y entonces al que los alimentas en su congregación, aparte de ahora, es un neófito, ¿no? No sabe nada, no ha vivido, no, es que él no sabe mi problema, él no sabe cómo se vive. Y los corintios tenían todos los dones en la congregación, pero el don de sabiduría brillaba por su ausencia. Y entonces despreciaban a aquel que les quería poner orden las cosas, hermanos. Entonces, ¿por qué menciona el versículo 3 la serpiente? Porque así se comportan estos falsos. Utilizan la Biblia, dicen amén, Dios te bendiga, que Dios lo ha llamado, que Dios le dijo que te dijera. Como si estuviesen en el Antiguo Testamento, hermanos, donde no estaba la verdad totalmente revelada. Hoy Dios nos habla por el Hijo. Hebreos 1. ¿Qué quiere decir por el Hijo? Pues dice Juan 1:1 que Él es el Logos. Es decir, la palabra nos habla. La voluntad de Dios ya se ha revelado totalmente en las Escrituras. Por lo tanto, necesitamos estudiar las Escrituras. Tú no tienes que ir o venir conmigo a que yo te diga qué tienes que hacer. Tú ya debes de saber qué tienes que hacer porque has estudiado las Escrituras. Yo solamente te voy a decir, la Biblia dice esto, pero al final tú vas a decidir qué vas a hacer. ¿Quién te va a confirmar eso? El Espíritu a través de la palabra. Pero si no estudias la palabra, el problema con eso es que tú vas a estar buscando quien te diga lo que quieres oír. Y aquí no es quien me diga qué es lo que quiero oír, es lo que necesito oír. 2 Corintios 11:4. La voy a leer ahora en traducción viviente ese pasaje. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aun si se les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Vean cómo lo dice, Jesús diferente. Es decir, si dicen cosas que son una locura, que no están en la Biblia, las aceptan con gusto. Es que las dijo Juan sin miedo. Y como tiene una congregación grande, pues por algo será, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Aquí dice espíritu diferente. La palabra ahí espíritu significa una actitud. Es decir, ellos se presentan ante ti y debes llamarlos como ellos dicen. ¿Han visto esa escena del Padrino? Cuando este hombre va y le pide ayuda. Dice, no, es que agarraron a mi hija y la golpearon, la mandaron al hospital. Y yo vine con usted, don Corleone, para que usted me haga justicia. Dice, no, vienes a mí, pero no me llamas padrino. Así son estos falsos. Vienes a mí, pero no me llamas apóstol. O sea, no me faltas al respeto. Cuando tú no me llamas así y quieres mi ayuda. Así son estos falsos. Debes de darles reconocimiento no solo de palabra. ¿Cuánto es tu fe? Siembra para el reino. Como este falto del que contaba, miren.
En el año 2000, Warner comenzó a dirigir la recién formada Coalición Internacional de Apóstoles, con él como apóstol presidente, ¿verdad? Obviamente. Y ocupó el cargo hasta el 2009, cuando cambió a presidente apóstol emérito. Y cuando comenzó la coalición, hermanos, los nuevos apóstoles podían unirse y pagar $69 al mes como membresía. $69 al mes. Las tasas de inflación al finales del 2012 variaron ligeramente, ¿va? Dependiendo del país de residencia. O sea, el costo era de acuerdo a cómo estabas. La tarifa base es de $350 para los apóstoles internacionales. O sea, si quieres ser apóstol, pues únete a la coalición y vas a ser apóstol. El costo para los apóstoles que viven en América del Norte comienza en $450 por año, o $650 para los apóstoles casados, lo que significa, al parecer, un equipo de marido y mujer en el que ambos se considerarán a sí mismos apóstoles. Los estadounidenses, hermanos nativos, podrían unirse por la misma tarifa que un apóstol internacional. Ahí están los falsos. ¿Y qué sabes? ¿Y sabes qué? Lo pagan. Lo pagan. Y a ti que es gratis, pues dices que no, que pues no hay cómo. Y estos cuates lo pagan. Sigue diciendo el versículo. O si reciben un evangelio diferente, es decir, si ustedes ahora les dicen, hay que agregarle algo más a la salvación, ustedes lo aceptan. Y si les dicen, no, es que Pablo no les enseñó todo, por eso ustedes no tienen poder. Bueno, recuerdo una persona aquí que venía y criticaba al pastor, cuando nada más estaba el pastor José Juan, que como el pastor no hacía tirar a la gente y no los hacía hablar en lenguas, como en otro lugar donde él iba. Sí, porque estar yendo de un lugar a otro te va a tener un problema. ¿Sabes por qué? Las costumbres. Y va a haber costumbres que te gusten y va a haber costumbres que no te gusten. Bueno, él andaba así. Que por cierto, ese pastor en el que lo hacía hablar en lenguas y lo tiraba, cayó en adulterio. Para la gloria de Dios. Y que mejor se iba, él decía eso. Porque si quería, él que quería ese poder y que volvería para mostrarlo, pues es la hora que no ha regresado. Es la hora que no ha regresado, esa alma perdida, no ha regresado a mostrarnos el poder que supuestamente él había aprendido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así es, o sea, los falsos siempre te van a engañar con que te van a dar algo que Dios no te quiere dar. ¿A quién me recuerda? Pues a la serpiente. Con que Dios te ha dicho que no comas del árbol. No nada más de este árbol, de todo árbol de bueno podemos comer menos de este. No te mueres, sino que Dios te está ocultando algo. Pero si tú lo haces, tú vas a ser como Dios. Segunda Corintios 11:5, seguimos ahí. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En el griego, este pasaje te dice, nada he sido inferior a estos superapóstoles. Mira. Ya en ese tiempo ya existían los superapóstoles, ya existían. En el tiempo de Pablo ya existían los superapóstoles. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Vean cómo sigue ironizando Pablo. Diciendo, bueno, yo no soy inferior a esos grandes apóstoles, según ustedes, porque en realidad son falsos. El problema era, hermanos, que los corintios los estaban escuchando. Y por eso Pablo les recuerda que él no es inferior a esos hombres. ¿Acaso, por decir, eran elocuentes oradores y Pablo no lo era? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que Pablo tenía el conocimiento. Pablo sabía la verdad y se las había demostrado a los corintios. Quizás aquí se refería a todo ese tiempo que pasó en Corinto enseñándoles. Si el mensaje de los grandes apóstoles era diferente al de él, se debía a que el mensaje de ellos dejaba mucho que desear. ¿Y saben cuál es el problema de los falsos apóstoles? Que siempre se van al sentimentalismo. Siempre es eso.
Yo no digo que los sentimientos no sean importantes, hermanos. Pero no, tu cristianismo no puede estar basado en eso. En si cómo sientes o cómo te sientes hoy. El cristianismo no es eso. ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? ¿Te imaginas a los apóstoles haciendo eso? ¿Te imaginas a Pablo escribiendo en una cárcel la carta a los filipenses basado en sentimientos? No, se basaba en la fe. Y por eso puedo decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Que te fortalece qué? Tu fe. Hermanos, la fe es necesaria para ver la realidad. Si te basas solo en sentimientos, vas a caer en muchas cosas terribles. Depresión, amargura, afán, soledad. Hermanos, no hubo hombre más solo que Cristo. Porque Él hasta Dios lo abandonó. ¿Te imaginas? ¿Cómo soportar eso? Porque mira, tú te sientes solo, pero Dios está allí esperando a que clames. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que tengamos necesidades? Pues para que clames, que te humilles. O sea, Dios permite esa soledad en tu vida, Dios permite esa pérdida tal vez tan difícil en tu vida, para que clames, no para que te encierres en ti mismo y te sientas el hombre más miserable, porque mira, hay hombres que sufren más. Imagínate un hijo que lo perdió todo en la guerra, todo, su casa, todo. Y que se encierre en sus propios pensamientos, sus propios sentimientos. Hermanos, fíjense bien en los salmos. Los salmos tienen un poco de sentimentalismo. Por eso les digo, el sentimiento tiene su lugar. Pero al final de todo salmo viene la fe. ¿Cuál? Con todo, mi Dios me rescatará. Con todo, mi Dios me levantará. Empieza el salmo, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? El alma es el centro de las emociones. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pero viene la fe. Espera en Dios. ¿Se dan cuenta? El sentimiento tiene un lugar, pero siempre no puede invadir la fe. La fe tiene que estar más elevada. Ese es el conocimiento de Dios, hermanos. Entonces, el caso de Pablo no era así. No importaba cuánto superaran a Pablo en habilidad oratoria. El contenido era lo importante, no la elocuencia con que se diga. Y eso es evidente, hermanos, que esto también es verdad en nuestro tiempo. Los cristianos deben juzgar a los que vienen con la palabra según el contenido de su mensaje. Un orador con talento y que es dotado y persuasivo no necesariamente es sinónimo de un auténtico predicador del evangelio. No necesariamente. Así que, hermanos que están empezando a enseñar, aunque digan, ay, es que a mí no me gusta porque fulano de tal que me gusta cómo enseña, pues no importa. Lo que importa es el mensaje. Porque a Pablo también lo criticaban por eso. Ah, es que Pablo no enseña bien. Como que si le lengua la traba a Pablo, y a mí no me gusta más oratoria Juancho Pistolas. Ese me gusta. Porque no, ese hasta ni me duerme. No, hasta ni me duerme. Ese no me duerme. Pero el hermano Paquita, la del barrio, ese sí, me duerme, me super duerme. Pues hermano, no te debe de importar. Lo que te debe de importar es qué predicas. Eso es lo que te debe de importar. No cómo lo predicas. Otra vez lo voy a decir. Los cristianos deben juzgar a los que vienen con la palabra según el contenido de su mensaje. Un orador con talento y que es dotado y persuasivo, no necesariamente es sinónimo de un auténtico predicador del evangelio. 2 Corintios 11:7. ¿Pequé yo humillándome a sí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos, ese pasaje. Les anuncié las buenas noticias de Dios sin cobrarles nada. Me humillé para que ustedes fuesen engrandecidos. ¿Piensan que hice mal? Es decir, los falsos apóstoles decían, ¿saben por qué Pablo no les cobró? Pues para que no lo cuestionen.
¿Por qué otra cosa? Aquí humillarse significa, es que ustedes me vieron trabajar. Vieron cómo yo buscaba mi sustento para que ustedes fuesen glorificando a Cristo porque se convirtieran sin darme nada. Pero estos falsos que llegan por aquí y por aquí los sacan. Así son los falsos. ¿No? Apenas hace una reunión ahí que se hicieron en este hombre de Guatemala. Pues ya parecen secta. Porque vas a entrar y te piden el celular en la entrada. No puedes grabar el mensaje ni nada. Es ultra secreto. Es algo que va a decir Dios y que no lo puedes sacar afuera. Me suena como el Ku Klux Klan, ¿no? O como los masones. Que bueno, de masón, ese hombre sí tiene, ¿eh? Sí tiene. Pero así son los falsos. Ay, ¿por qué no te cobran allá? Bueno, pues porque él no quiere cobrar su conocimiento. A lo mejor porque es un falso, pero yo te cobro porque la revelación tiene un precio. ¿Quieres pagar el precio? ¿No dijo Jesús que tomes tu cruz? ¿Quitas tu cruz? Son $200 de cruz. ¿Se dan cuenta cómo utilizan la Biblia y la tuercen? Son los herreros espirituales, tuercen bien la palabra. Versículo 8 de 1 Corintios 11. He despojado a las otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Está ironizando, ¿eh? En palabra de Dios para todos dice, les quité dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poder servirles a ustedes. Está ironizando nuevamente, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque eso lo hacen los falsos. Quitan dinero, despojan a la gente. Como esa falsa, ¿no? Que no. El billete habla. El billete habla. Y Dios me está diciendo que primero pasen aquí los de 500. Pasen aquí los de 500. Dios haya puesto que pasen los de 500. Entonces ahí pasa uno que lleva uno de a 100. Y le dice, yo quiero dar lo de a 100. Pues, ahí se ve que la gente, pues cuando quiere dar, quiere dar. Y le dice, ¿qué, hijo? No, otra llamé a los de 500, los de 100 no. O sea, pues tú vales de acuerdo a qué. Pues a lo que traigas. Eso es un falso. Ese es un falso. Tú vales para él como lo que tengas. Cuando tienes mucho, ay, pues sí, hermanito, Dios te bendiga. Como no, agraciado, no, Dios me envió para ayudarte. Y cuando no tienes nada, pues como dice Santiago, ¿no? Hacen acepción de personas. A unos les dicen, siéntate acá cerca conmigo, y a otros les dicen, siéntate ahí en el piso, ¿no? El de 50, el de 100 pesos. Entonces, ¿a qué iglesia se refiere Pablo? Pues a las iglesias de Macedonia, Filipenses, Efesios, Tesalonicenses, los Gálatas. Es decir, alguien que quiere sacar ventaja se queda en la congregación que ya engañó y ya no la suelta. Los manipula hasta donde más pueda. Y Pablo no hizo eso. Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y vamos, aquí vemos un ejemplo de eso, ¿eh? Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9. Aquí vemos un ejemplo de esto. Dice aquí el apóstol. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Ves cómo lo dice? No nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Ese es un falso. Va a atacar tu liderazgo. No, ¿dónde estás? No, pues soy de Ibri. Ah, no. Ah, esos son re fanáticos. O sea, esos no tienen la unción. No tienen la unción. ¿No? Dile a tu pastor a ver si ya leyó esto, si ya leyó el otro. Pero, o sea, yo nada más te digo, o sea, pero hermano, si tú necesitas conocer más de Dios, aquí está mi cobertura. Ay, espántame, panteón, ¿sí? Por eso dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que Juan enviaba.
no los recibe. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. ¿Ah? Son esos hombres que, no, los que están hablando de mí, nomás les recuerdo que a lo que critica un apóstol hay una maldición especial para ellos. Ay, ¿será? No, ¿y por qué hacen eso en público? ¿Por qué crees que lo hagan? Pues para que la congregación tenga miedo. Yo he soltado una maldición contra aquellos que por el YouTube me critican. Porque no sirven al reino. Porque están quitando la semilla que Dios nos ha dado. Cálmate, Lindsay DeFon, cálmate. ¿No? Y Yesenia Ten, cálmate. Sí, no. Y los que quieren recibirlos, se los prohíbe. ¿Y qué dice ahí? Y los expulsa de la iglesia. Yo sí me he enterado de varios, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque esas iglesias de Yesenia y de Lindsay están en la misma región de Miguel y de Sugel. Ellos cuentan en algunos escritos que luego suben a ciertos blogs. Ellos cuentan, especialmente el pastor Miguel, que reciben ese tipo de gente y que han sido expulsadas de la iglesia por escucharlos a ellos. Así son, esos falsos, así son. Solamente escúchame a mí. Solamente yo tengo la verdad. Cuando tú escuchas a otro que no concuerda con mi pensamiento, porque pues Lindsay DeFon dice que el 60% de la salvación lo hizo Dios y tú tienes que hacer el 40%. Y cuando se te dice que no, que todo ya lo hizo Cristo, pues ¿cómo me contradices a mí? Yo soy la mera sabor ranchera. Versículo 11. Ahora que dice, amado, no imites lo malo. ¿Por qué? Porque, hermanos, parecerse a ellos, fácil. Es fácil. Parecerse a ellos, fácil. O sea, robar, manipular, amenazar, fácil. Sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esas falsas? Ay, no, porque yo siento en mi corazón que no son tan... ¿Será? Ahí lo dice. ¿A quién le vas a creer más? ¿A esto o a tu sentimentalismo? O sea, lo que dice la Biblia. El que hace lo bueno, ¿qué es aquí lo bueno? Pues lo que Dios dice. Es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también vosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio, o sea, está diciendo, a comparación de Dios otra vez, está arriba, nosotros somos lo verdadero. ¿Por qué? No hacemos lo que Él hace. ¿Pero qué creen lo que hace una iglesia sin sabiduría? Acepta el mal. Y no solamente las iglesias, los gobiernos, los pueblos, las naciones, ¿no? Sino, ¿por qué crees que Hitler llegó al poder? Mussolini, Hugo Chávez, Fidel Castro, el Che Guevara. ¿Por qué creen? Es un ciclo, hermanos. El hombre es así. El hombre es así. Vámonos por la parte final, hermanos. Que ya no tengo 10 minutos. 2 Corintios 11:9. Tenemos ahí. 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo haré aún. Lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Esa parecía ser la mejor manera de tratar el asunto.
En los tiempos del apóstol, hermanos, como en lo que es nuestros días, había quienes estaban dispuestos a explotar económicamente a las personas en nombre de la religión. Eso no es nuevo. Pablo había hecho todo lo posible para que no lo confundieran con ellos. Podía trabajar con sus manos para poder mantenerse. Aceptaba ciertos regalos. Sin embargo, no quería tomar nada de las personas a quienes les llevaba el evangelio. Ahora la pregunta que viene es esta, hermanos. ¿Por qué Pablo actuaba con los corintios en forma distinta a los macedonios? ¿Por qué? ¿Acaso Pablo no los amaba como amaba a los macedonios? Se sentía más cerca de los macedonios y por lo tanto le era más fácil aceptar ayuda de los filipenses que de los corintios. Parece que esa es la conclusión a la que llegaron los falsos. De todos se agarran. ¿Saben por qué no acepta nada de ustedes? Porque es un creído. Es un creído. O sea, es un egoísta. Se cree mucho y ama más a los de acá, pero nosotros sí los amamos. Los falsos apóstoles, nosotros sí los amamos. Nosotros sí queremos su bien de ustedes. Pablo los amaba. Entonces, ¿por qué no los había tratado igual que a los macedonios? La respuesta era porque decía, ¿saben qué, corintios? Yo parecerme a ellos. Rápido. Pero que ellos se parezcan a mí. No. Eso debería ser suficiente para que entiendan que yo sí soy apóstol y ellos no. Pero una iglesia sin sabiduría todo lo ve mal. Que porque tomó, que porque no tomó, que porque sí recibió, que porque no recibió. Todo, ¿no? Está mal. Entonces, por lo tanto, sería mejor que a esos superapóstoles fueran considerados iguales a Pablo, ¿verdad? Entonces, seguimos ahí. 2 Corintios 11:13. Y aquí Pablo llega a la conclusión y lo dice ya verazmente, ¿no? Porque estos son falsos apóstoles. Ya lo dice con todas las letras. Esos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo no podía hablar más claro que esto. Los grandes apóstoles eran todo menos apóstoles. No eran grandes, ni tampoco eran apóstoles. Eran falsos apóstoles que se disfrazaban simplemente. Hermanos, ¿cómo hacemos o cómo oímos o cómo deberíamos discernir para saber quién es un falso y quién no? Bueno, la clave, como dice ahí, es la palabra justicia. Esa es la palabra clave. Justicia. Satanás y aquellos a quienes dirige quieren personas que crean que dicha justicia no se logra solamente en Cristo, sino que se tiene que lograr a través de lo que hagas en el reino. Estos falsos pueden mencionar el nombre de Cristo, lo pueden llamar Salvador, pero cuando todo está dicho y hecho, se ponen a Cristo de lado y la justicia, y se vuelve algo que uno obtiene por méritos propios y no por los de Cristo. Así tú distingues a un falso. Por eso esa mujer Lindsay es una falsa, porque dice que la salvación no está completa en Cristo, cuando Colosenses nos dice que estamos completos en Él. Hermanos, no crean a todo espíritu. Ese es el punto de los dones. Pablo se enfoca en los dones espirituales, no para enseñarnos que hay dones, para enseñarnos que no nos dejemos engañar
por aquellos que usan sus dones desordenadamente. Un verdadero ministro de justicia dirigirá a las personas a Cristo y solo a Él para presentarse como justo ante Dios. Esta es la principal distinción, hermanos, la que divide a Satanás y a sus agentes de los verdaderos ministros de justicia. Mira, Lutero dijo esta frase: si la doctrina de la justificación se pierde, sería imposible para nosotros resistir cualquier error. Porque el punto del evangelio es cómo se obtiene la salvación. Y no, Lutero dijo, es que esto de estar pagando como que... Y pues ahí inició la reforma. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Entonces, hermanos, no debería ser una sorpresa que los falsos maestros se disfracen de maestros verdaderos. Al hacerlo así, en realidad estaban imitando a su maestro, Satanás. Desde el principio del tiempo, el diablo ha sido el maestro del engaño. Hermanos, tengan cuidado con esos libros donde ex satanista, ex bruja, cuenta su testirrollo de cómo Cristo la rescató. Bueno, eso es una verdad. Cristo la rescató. Pero todo lo que ella te pueda decir de, no, es que nosotros hacemos tal cosa, y los que se meten en el tabaquismo, hay un demonio que los controla. A ver, ¿le vas a creer a una bruja que Satanás la ha engañado? Porque Satanás es mentiroso. Y padre, entonces, mucha de la demonología del cristianismo se basa en eso, en lo que dijo la ex satanista esta. O sea, ¿nos vamos a basar nuestra teología en lo que dijo Satanás? Hermanos, es ilógico eso. No, Satanás no tiene nada que ver con Jesús. O sea, ellos les engañó Satanás, porque es mentiroso. Me casé con Satanás. Mira, para empezar, para casarse es entre hombre y mujer. Satanás no es hombre ni mujer, es un ángel. No, pero Génesis 6, miren, cuando dice, no, es que los caídos y que, miren hermanos, cuando llegamos a Génesis 6, y que dice, los hijos de los hombres los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas. Recuerden que cuando vamos en Génesis hay dos líneas, la línea de Seth y la línea de Caín, y en ese momento la línea de Seth se llamaba los hijos de Dios, y la línea de Caín eran los hijos de los hombres. Y hay una mezcla en ese momento. ¿Por qué? Nada más que ahí salieron los gigantes y todo eso. Entonces explíquenme cómo después del diluvio hay gigantes. Es más, hermanos, es más. En toda la escritura no hay nada parecido a que un ángel se case con una mujer. Eso es una mentira. O sea, no hay ningún verso que lo respalde en las escrituras. No, pero dijo que en el cielo no se casarán, sino serán como los ángeles. Y está diciendo que los ángeles no son hombre ni mujer. El matrimonio tiene ciertos puntos que se deben cumplir para que sea matrimonio. Entonces, me casé con Satanás. ¿Cómo? ¿Viviste con él? ¿Tenías una casa? ¿O cómo? ¿Cómo es eso? O sea, analícenlo bien a la luz de la Biblia. No, hermanos, no. Entonces, ¿sacan esas cosas? No, sí, no, pues sí. No, la bruja esta dice que así, no hay que hacer esto ya. O sea, si las bocinas te las tienes enfrente de ti, te están mandando los demonios en el aire. O sea, hermanos, por favor. O sea, le vamos a creer más a una bruja y que todo lo que hizo con Satanás que lo que dice la misma escritura. Lo que le dijo a Eva en el Edén sonaba lógico, ¿no? Plausible, hasta sensato. Pero lo opuesto era la verdad. Al catalogar a estos hombres como falsos apóstoles, hermanos, Pablo estaba poniendo ante los corintios que escogiera entre él y los otros. No podían seguir a ambos al mismo tiempo, porque sería algo como así como tratar de seguir a Satanás
y a Dios al mismo tiempo. No se puede eso, hermanos. No. Por eso dijo Pablo también en esta carta, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué comunión? Las luz con las tinieblas. Terminamos, Mateo 7:15. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den, ¿no? El bien no viene de la gente mala. ¿Saben una característica de los falsos? Siempre tienen un escándalo sexual. Vean a los de la luz del mundo. Vean a los que son los menonitas. Vean a los que están con, en este caso, con los mormones. Que se le presentó el ángel Moroni y le dijo, ¿sabes qué? Él estaba en la cárcel. Y ahí el ángel Moroni se le presentó otra vez y le dijo, lo fue a visitar a su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Se me presentó el ángel. ¿Y sabes qué? Me dijo que podía tener más de una. Ah, ¿a poco? ¿Sí? ¿Y qué pasó con los testigos de Jehová? Lo mismo. Tiene esa característica. Así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo, ¿por qué da fruto malo? Porque esa es su naturaleza. El problema, hermanos, no es de sociedad, el problema es de naturaleza. Nunca han sido salvos, nunca. No pueden dar un fruto del cual no tienen la naturaleza para dar. Ay, pero hablaba en lenguas, eso se puede imitar, pero los frutos no se pueden imitar, porque eso es de tu naturaleza cristiana. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. ¿Qué es el fuego? Pues el infierno. Ese es por eso dice, el cual su fin será de acuerdo a sus obras. El infierno, hermanos. Sí, ahorita hacen y tienen sus mansiones, aviones privados, y tienen una cuenta en Suiza y en las Bermudas. Sí, ahorita. Pero el castigo que les espera, hermanos, es terrible para esas gentes. Por esto digo, versículo 20, que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. Algunos que me dicen, ¿de quién está hablando? Pues de los falsos. Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, hablamos por ti y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Todo ese show, ¿eh? Le crece la mano, que las tiene disparejas. Le crecen los pies. La pata de gallo le crece. Le crece el cabello, ¿eh? ¿Y por eso son? Hermanos, no se dejen fascinar por ese tipo de cosas. No. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Se dedicaron a eso. O sea, estos hombres nada más están dedicados, así que llegan a su oficina y ahora con qué nuevo los voy a engañar. ¿Cuál es la visión? La unción. Versículo 24. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. O sea, es nuestra responsabilidad que escuchar las enseñanzas de Jesús. Es nuestra responsabilidad discernir, hermanos. Porque si tú sigues escuchando al falso, tu vida, ¿en qué está fundada? En la arena. Y cuando venga,
Pues a muchos dicen, es que a mí me engañaron. No, la palabra está ahí. Tú quisiste así porque te fascinaron. Tocaron tus sentimientos. Tú dijiste, ay no, sí es cierto aquí. Cuando ya te saquearon todo, te quitaron tu coche, te quitaron tu casa, te quitaron tu cuenta del banco, ahora sí ya. Abriste los ojos. No. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y soplaron contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el necio que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Y cuando Jesús terminó de decir esto, la gente quedó muy impresionada, dice, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Hermanos, retomando el punto, para terminar, los dones espirituales tienen su función, pero muchos los han utilizado para engañar a la iglesia. Y hoy vemos a muchos que han sido engañados. Y lamentablemente es más difícil desaprender que aprender. O sea, han estado metidos en todo ese tipo de rollos y cuando se acercan a la verdad no la creen. No la creen, les cuesta creerla. Aunque lo vean allí, no la creen. Entonces que Dios nos ayude en esa parte. Que Dios nos ayude, hermanos. Hermanos, no vamos a cambiar el mundo. No lo vamos a cambiar. Por eso dijo Cristo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido el mundo? Nuestra fe. O sea, hermanos, no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos, ¿qué? No parecernos al mundo. Esa es otra cosa. O sea, esos falsos ahí van a seguir. ¿Y van a surgir más? Van a surgir más. Pero si estamos en la palabra de Dios nos guardará. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.